de mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie. Pues lo decimos con Rafael, ¿qué sabe nadie? Buenos días, señoras y señores, sean bienvenidos a Onda Cero Puerto Llano y también hay más televisión. Mientras comemos este queso maravilloso que sería Rocinante de Málaga, y lo saboreamos con un poquito de sidra, en homenaje a todos ustedes que tienen la gentileza de vernos y escucharnos, pues vamos a escuchar unas ráfagas más de Rafael, ¿qué sabe nadie? Que sabe nadie lo que prefiero, no prefiero en el... Y la canción viene a cuento de lo que han escrito algunas personas en las redes, diciendo esta semana pasada que los tertulianos, que éramos los mismos que estamos aquí, la semana pasada, que todos estamos de acuerdo y que todos somos de la misma ideología. Yo quiero contestar a estas personas diciéndoles que se equivocan. Aquí no elegimos tertulianos por su ideología. Los elegimos porque son personas capacitadas, personas que pueden hablar de distintos temas, pero la ideología es algo tan personal que aquí no la mostramos. De mis placeres y cada uno hoy puede decir que hay y mañana que ve, porque está en su perfecto derecho y porque las cosas no son siempre blancas o negras, también hay grises. Así que, queridos amigos, gracias por vernos en las tertulias, gracias por escribir en las redes, que nos ven, pero ¿qué sabe nadie? Doña Isabel Rodríguez, ¿qué sabe nadie? Exacto, ¿qué sabe nadie? Y eso de atribuirnos que todos somos lo mismo, yo he votado en mi vida, he variado el voto muchísimas veces. Creo que procuraba votar siempre en conciencia para mi país, para lo que puede funcionar bien mi país, y soy una empresaria. Y los empresarios, eso de calificarnos como que somos excesivamente de izquierdas, es una gran equivocación. Don Manuel Tabas, buenos días. Buenos días. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Yo no sé porque desgraciadamente no estaba. Es verdad, la semana pasada tú no estabas. Pero que no tengo ningún problema. Es decir, una vez estaremos de acuerdo y otra vez. Pero estaréis de acuerdo conmigo en que en este país, desgraciadamente, siempre nos colocan el cartelito. Y se equivocan, claro. Pues se equivocan. La mayoría de las veces. Doña María José Copado, ¿qué sabe nadie? Buenos días a todos. Realmente yo sí tengo también algo que contestar, porque yo también contesté a ese comentario en las redes. Exacto. En el cual, si lo digo, intentaré decirlo literalmente, ponía que 3 estaban siempre de acuerdo y 1 no sabía ni contestaba. Sí. No, a la que no está de acuerdo soy yo, porque todos teníamos nuestro punto de vista y ninguno de los 4 no sabía ni contestaba. Todos los temas se trataron y en ciertos puntos podíamos estar de acuerdo, pero no en el 100%. Cada uno puso expresó su opinión. ¿Qué sabe nadie? Don David García, buenos días. ¿Qué sabe nadie? Buenos días, hombre. Opinar es libre. Y yo creo que no sé quién fue o en qué red social. Si nos da igual, si nos da igual. Siempre que se diga con respeto está bien. Creo que no que hablen de nosotros. Bien las tertulias, y además no escucha bien las tertulias, porque yo creo que hay puntos de encuentro, pero hay muchos puntos de diferencia. Claro, pero es que además sois distintos los 4 que venís aquí, o cuando hemos estado más, sois distintos y totalmente libres. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie lo que me gusta? Bueno, pues vamos a presentar el primero de los temas de hoy, ¿no? Esto puede ser un globo sonda. Lo digo para que nadie se alarme, porque además el propio gobierno ha dicho que de esto nada de nada. Pero no obstante, por si ocurriera, lo vamos a tratar. El gobierno, parece ser, estaba sopesando la posibilidad de imponer el peaje en las autovías. Concretamente, el tramo Ciudad Real-Puerto Llano costaría para los turismos 1,12 € ir y 1,12 €
volver. Y en el caso de los vehículos pesados, 5,21 ir y 5,21 volver. Hablo solamente de la autovía Ciudad Real Puerto Llano porque es la que más cercana tenemos y la que más nos atañe, pero parece ser que sería algo que se va a imponer en todas las autovías porque el país, el Estado, necesita dinero. Insisto, sabiendo además que el gobierno ha dicho que de esto nada de nada, así que igual fue un globo sonda. Doña Isabel Rodríguez. Por supuesto, creo que este es un país donde se pagan los impuestos adecuados. Creo que en exceso estamos pagando ya de impuestos. Creo que es un país donde ya estamos pagando en exceso de impuestos. Estas carreteras se han hecho con el dinero de todos. Estas carreteras son nacionales, es decir, son del Estado español y son de los españoles. Esto no pertenece a un grupo particular, como puedan ser las autopistas, algunas de Andalucía, que tienen concesiones, que van pasando los años y continúan pagando. No, estas las hemos pagado desde nuestro bolsillo y estoy en contra totalmente de pagar un solo euro por circular por ellas. Don Manuel Tabas. Pues no es un globo sonda y esto tampoco tiene que ver con la política, porque ya el anterior gobierno, el del Partido Popular, también lo tuvo en su punto de mira. En el 2016 Luis de Guindos ya quiso imponer. Lo que pasa que después el no tener una mayoría suficiente, la cercanía a unas elecciones, pues van archivándolo esto. Hoy podemos decir que Pedro Sánchez dicen que lo tiene plasmado en su ley de cambio climático, y está preparado pues para llevarlo a final de año. Que después se resuelva o no se resuelva, esa es la cuestión, porque dentro de su partido hay voces discordantes que no están de acuerdo con el que se pague un peaje por las autovías, y más y menos cuando en el 2019 la mayor parte de las autopistas van a ser liberalizadas, y entonces también habrá que estudiar qué pago habría que hacer por ellas también, porque se convertirán en una especie de autovías también. María José Copado. Sí, yo no estoy de acuerdo en muchos puntos. El primero, por lo que has puesto Isabel, pero yo ya diría más. Yo me pongo en el lugar del que va a estudiar o va a trabajar a Ciudad Real. Dígame, después del gasto de gasolina, el tramo 2,50 euros, por ejemplo, diarios, ¿cuánto supondría al cabo del mes? Para empezar. Multiplica por 30. En camiones y en vehículos pesados quizás podría estar de acuerdo porque son los que más contribuyen a destruir el asfalto de las autovías. Pero eso habría que analizarlo también. A lo mejor, pero yo creo que en este país estamos hartos de pagar impuestos para que luego esos impuestos no vayan destinados a lo que realmente fueron creados. Como ya dije la semana pasada, si nos cobran un impuesto, vamos a suponer, por la sanidad, que ese impuesto, todo, no se pierda ni un solo euro, vaya destinado a mejorar la sanidad. Si es para carreteras, vaya destinado a mejorar la carretera. Pero en este país no pasa como en el resto de Europa. Tú ves los impuestos reflejados. En este país nunca lo terminas de ver. David García. Estoy totalmente en contra y espero que sea un globo sonda y Pedro Sánchez, que supuestamente es el que va a formar gobierno, no lo lleve a cabo. ¿Tú crees? No. Yo creo que sí acabará siendo presidente. Le contesto Es presidente en funciones. Bueno, de contesto a María José, el tramo Ciudad Real Puerto Llano costaría al año, un cálculo de 20 días, que es lo que se supone que se va a trabajar con los días de descanso y demás, 540 euros más al año. Los españoles, y cogí el dato, pagamos de impuestos directos, el IRPF, impuestos sobre sociedades, impuestos sobre sucesiones y donaciones, el IBI, el impuesto sobre actividades económicas, impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, más allá de los impuestos indirectos, que es el IVA, todo lo que va reflejado. España le cuesta la corrupción 90.000 millones de euros al año. Estos son pequeños, dice, 540 euros al año tampoco supone un gasto enorme al ciudadano. Sí supone, porque ya llevamos una carga de impuestos que siempre repercuten en los mismos. Y quizás no nos damos cuenta o estamos tan tranquilos mientras nos van subiendo impuestos y no nos quejamos. Y sin embargo, a los de siempre les dejan que se vayan escapando con las de siempre. Y me refiero a la de la corrupción, cuando hemos rescatado las autopistas, cuando hemos rescatado las malas No olvidemos que los bancos deberían devolver más de 60.000 millones prestados. Estamos hablando de que si, por ejemplo, en el año que viene erradicamos la corrupción, algo que es difícil, pero y los bancos pagaran, teníamos 150.000 millones de euros más para poder dejar todas las autopistas libres.
Y no olvidemos otro dato que tú has dicho, que dice que 540 euros por persona no sería un gran valor. Yo lo veo una costoso. barbaridad. Yo lo veo una barbaridad porque no solamente estamos hablando de personas que van a trabajar, porque el que tiene trabajo a lo mejor se puede permitir el lujo de gastarse 50 euros al mes en el peaje. Pero ¿y los estudiantes? Le añade 50 euros. Y si vas en autobús, tú imagínate lo que subiría el billete también para poder pagar el impuesto todos los días de peaje. Estamos hablando en el caso de ir una vez y volver, pero ¿y si tienes que ir 3 veces a Ciudad Real? Claro. Estamos hablando en lo mínimo, 20 días a la semana. Pero claro, no olvidemos esos turismos, esos transportes públicos, que al incrementar, al tener que pagar un peaje, tendría que incrementarlo también en el billete del que viaja en el transporte público. Y los camiones en la carga. El problema es que la tasa esa siempre va a ser perjudicial para el que tenga menos poder adquisitivo y también para quien más utilice las autovías en este caso, independientemente de su poder adquisitivo. Lo que ha dicho de los transportistas, ahí sí le doy la razón, de que el problema que tiene es que ellos ya pagan un impuesto para el sostenimiento de la infraestructura mediante el impuesto de hidrocarburos. Es decir, añadirle otra tasa más, lo único que sería es finalmente que el producto que llevan sea más caro y perder competitividad, no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo. No olvidemos, y Isabel lo sabrá, que hace unos años se pagaba el diezmo, que era un impuesto sanitario, que era cuando recargabas de combustible el vehículo. ¿Y dónde iba ese impuesto? Escucha, yo creo que estos son globos sonda que si no protestamos lo suficiente y contundentemente, de ser globos sonda pasa a ser realidad. Es decir, que tenemos que estar mentalizados a ponerle cara al gobierno y una cara bien, bien fuerte para que no se le ocurran semejantes cosas. Porque si no le damos la importancia que eso tiene, a lo mejor sí nos lo colocan. O sea que... me parece muy contradictorio que estaban intentando quitar los peajes de las autovías, de las autopistas, y nos lo quieran poner ahora en las autovías. Las autovías que han costado más de 3.000 millones a este país. Sí, pero ¿cuánto nos ha costado a los españoles? Pagar más todavía. Digo el fracaso del concesionario. Sí, efectivamente. Y tendrán que mantenerlos para la autopista, porque no van a ponerlo solo para la autovía. Porque tú en la autopista, si tienes algún desperfecto en el vehículo, por un daño en la autopista, el Estado te paga o la empresa concesionaria. Pero hoy en día, como dice Isabel, estamos hartos de pagar impuestos para hacer esas carreteras que se supone que tienen que ser mejoradas, y tú tienes un problema con una rueda, un vehículo, y no te indemniza ni Dios. Oye, de todas maneras tenemos muy buenas carreteras, ¿eh? Quiero que los que corremos por el mundo y los vemos, España es un país que tiene muy buenas carreteras y cuidadas. Pero en comparación con el resto de Europa, claro, Isabel, yo he conducido en el resto de Europa, y es que es Europa. virguería. Es una virguería. Pero eso sí, pagan más impuestos, evidentemente. Pero eso sí, tienen más salario también. O sea, que todo va acorde. Pero es igual, si se sube el salario, si suben las cosas, estamos siempre en la misma. Claro, pero es que aquí sube el doble de lo que te sube a ti el salario, o el triple. Entonces, a ver, escuchamos a Manuel. Sí, de todas formas, esto es una cosa de que no solo está en estudio, sino que está plasmado en escrito aquí en España, pero también, por ejemplo, Alemania ya ha impuesto la euroviñeta a todos los conductores extranjeros que utilicen sus vías de coches. Es decir, Europa está de acuerdo con que Alemania utilice eso y quiere imponerlo al resto de países también europeos. Y no me parece mal, y te voy a decir por qué, porque ahora mismo viene alguien, un extranjero, y utiliza nuestras carreteras, que pague algo, me parece estupendo, pero el ciudadano español, que ya paga en sus impuestos, unas mejoras no tiene por qué. Hablamos del español, no hablamos escuchamos de a David. El problema es que los políticos siempre tiran a sangrar a los mismos. Que es lo fácil. A mí me recuerda mucho cuando empiezan a subir los pequeños impuestos a la Edad Media. Cuando iban a una guerra o se iba a casar el típico rey, ¿a quién le subían los impuestos? ¿A quién le iban a cobrar? A la todo? plebe. A la plebe. Los nobles, pues si querían hacer un donativo, lo que fue, y era voluntario. Y aquí al final, ¿qué va a pasar? Que si suben eso, y hablamos también cuando hablamos de los vehículos pesados, un camión, yo tengo amigos que tienen una flota de camiones. Si el camión vale el porte, y hablo sin saber porque no sé lo que vale, 300 euros de Santa Cruz a Madrid, ahora, por ejemplo, va a costar 400. La carga que lleve va a ser más cara. Entonces, el ciudadano de a pie que compre en cualquier tienda online va a pagar 2 veces el impuesto, el de la autovía, más luego la carga que lleva la mercancía. Por lo tanto, al final, ¿quién acaba pagando siempre? El ciudadano de a pie. Y eso es algo que deberíamos de ser los propios ciudadanos los que deberíamos de protestar y decirle que salir a la calle, y da igual
cuando analizamos o cuando alguien tiene que protestar, tiene que quitarse muchas veces las siglas de la cabeza, como decíamos antes. Cada uno que vote a quien quiera, pero cuando algo está mal hecho, está mal hecho, y cuando está bien hecho, está bien hecho. Y ya está bien de que siempre se escapen de rositas los En mismos. el trayecto Ciudad Real-Puerto Llano y a la inversa, obviamente ganaría en competencia el AVE, ¿no? O el AVAN, que por cierto también es caro, ¿no? Por supuesto que es caro, pero la gente seguirá utilizando el automóvil porque es el medio más rápido para moverse. Sobre y todo el cuando más vas varias cómodo. personas, ¿no? Sobre todo cuando vas varias personas, Sí. es mucho más caro el AVAN que el coche. Pero de todas formas también aquí el problema que existe en el cobro. Por ejemplo, vamos a poner la autovía nuestra, la de Puerto Llano a Ciudad Real. ¿Cómo se instalaría ese cobro? ¿Mediante peajes? Imagino que, claro, se entrada y ponen a la peajes, salida. La entrada y a que la además salida. podrás incluso abrirlos con una Tendrían tarjeta costo, o tendría con que una tener frecuencia personal. o con un código, o vas pagando simplemente religiosamente ese €1,12 o 5,21 si eres un camión. Y no es lo mismo quien la coja desde Puerto Llano que quien la coja cerquita de Ciudad Real. No, porque imagino que La ciudad de ahora mismo dormitorio, desde que se Puerto llama. Llano se puede ir tranquilamente a Valencia, a Alicante, todo por autovía, a Barcelona, a Madrid. Pues me imagino que eso va encareciéndose. No, estamos hablando de un trocito de 40 kilómetros nada Sí, más. pero ¿eh? yo estoy de acuerdo con lo que... Yo creo que lo que quiere decir él, por ejemplo, no es lo mismo que lo coja desde Corral de Calatrava Por a ejemplo. Ciudad Real No, pero eso es que desde pura Puerto lógica. Llano. O sea, ¿cuántos No, peajes? evidentemente Bueno, eso está pura lógica. estudiado. Está Corto, estudiado. inversión. Claro, si tú vas, por ejemplo, a Puerto Llano, Valencia, por autovía, pues en la última parte, cuando ya llegas a Benidorm y compañía, ahí tienes unos peajes que no valen lo mismo si le coges, no sé cuál pueblo, desde Benidorm a Valencia, que desde Valencia a Gandía. Es decir, en función del trayecto y del kilometraje kilómetros. vas pagando. Hay Y una eso- proporción. ¿Y esos vamos. peajes serán públicos o privados? ¿Se le dará a Bueno, no le concesionarias demos otra vez? importancia porque vamos ¿Qué? dando ideas. Yo creo que si estamos en contra no Exactamente. podemos dar ideas. Yo creo que si Fuera. la idea es recaudar fondos, hay muchas maneras de recaudar fondos y de rellenar las arcas del Estado. Para Que empezar, paguen los por- bancos, que son los que más dinero Exactamente. tienen y el que más dinero Exactamente. debe. Segundo, Que la paguen ellos. corrupción y el vandalismo también debería de ser perseguido. Multa al canto y prestaciones sociales. Verás cómo también se llenan las arcas. ¿Y para qué están los presupuestos generales de Estado? Exactamente. Se supone que son para estas cosas, ¿no? Exactamente, pues por eso digo que es que en este país en el que estamos acostumbrados a que pagamos un impuesto y parte de ese impuesto sí se destina a lo que fue creado, pero la otra parte llama a Paco Lobatón porque nadie sabe dónde. ¿Quién Entonces, sabe tampoco dónde? prestamos Exactamente. excesivamente ¿Quién sabe cómo ¿Dónde? hemos empezado? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie, Julián? Bueno, lo que está claro es que el Estado necesita dinero para sufragar las distintas necesidades que tienen los ciudadanos, ¿no? La pregunta ¿es necesario el peaje en las autovías para eso o no? Puede ser necesario, lo que pasa es que no es justo. No estamos hablando si eso no es necesario. Creemos que todo lo que... Pero no es justo porque nosotros ya pagamos nuestros impuestos y estamos en contra totalmente de volverlos a pagar. Las carreteras están hechas y ¿con qué dinero se han hecho? Con el nuestro. ¿De dónde se saca el dinero para hacer las carreteras? Con nuestro dinero. Volver a pagar sería una doble imposición. En contra totalmente. Injusto, insolidario y en contra totalmente. Con que estoy en contra de ir a la costa y tener que pagar peaje en una playa que es de todo y es pública, que si quieres vas por la autovía, porque me ha pasado a mí, vas por la autopista y resulta que tienes que parar a tomarte un café o algo y quieres tomártelo al lado de la playa, tienes que pagar peaje. Claro. No puedes, o sea que lo veo injusto completamente, injusto. Hay muchas Y da maneras... gracias que no pagas en la playa, Exactamente, que ya hay muchas playas exactamente. privadas. Hay muchas maneras de llenar y de coger dinero, si es lo que quieren. Muchísimas ideas, que tampoco las voy a dar, como dice Isabel, al enemigo no hay que darle pistas, nunca. Pero es completamente de pagar en la autovía, injusto. A lo mejor este impuesto, voy a decir una tontería, pero por sacar un poco de punta, a lo mejor este impuesto es para que los ingleses sigan teniendo en España la sanidad gratuita, ahora que llega el Brexit. Ahí voy, ahí voy. Por la sanidad me iba a tirar yo, fíjate. De la sanidad hablaremos después. Yo no veo, más allá de que todos podemos estar en contra por unos motivos o por otros, no lo creo que sea viable para el Estado que todas las autovías acaben cobrando peaje, más que nada porque hay muchas autovías, por ejemplo, si vas de Ciudad Real al Moral, hay muchas salidas, y la inversión que tendría que hacer el Estado en peajes, para que también en España somos muy pillos, sabemos que somos capaces de desviarnos 15 kilómetros antes para no tener que pagar. No, que vamos a colapsar la carretera nacional. No, pero- Ya te lo digo yo. Entonces- Que por cierto no está en su mejor estado. Exactamente. Ahí vamos a colapsarlo, vamos a echar un paso Pero atrás. bueno, yo creo que no sería viable porque necesitan
no estamos hablando Una de gran que inversión. en Castilla sea en Castilla-La Mancha nada más, sino que sería a nivel nacional, por lo tanto la inversión sería grandísima. Y respecto a lo de la sanidad, yo he intentado, porque no estoy no soy profesional de la sanidad y pregunto, y como dicen que el mito de los ingleses con el Brexit, no sé cómo será, pero o con los alemanes que vienen y se aprovechan, la sanidad pública atiende las enfermedades o las urgencias de los extranjeros, pero luego el gobierno Les pasa debe el de cargo. facturar al país de origen para que pague quien tenga que pagar, el Te saco Estado, de dudas. aunque luego el Estado le cobre a... Luego se lo Luego te contestas, luego te saco porque de tenemos dudas. ese tercer punto que vamos a hablar de las agresiones a los médicos, y ahí podemos meter de cuña esto del Brexit y de los británicos que van a la sanidad gratuitamente en España. Digo yo, Entre comillas. lo de gratuitamente. Entre comillas. Del Bueno, turismo sanitario. entonces, Isabel, no le vamos a dar ideas al gobierno, pero no queremos que las autovías tengan No, no, peaje. por supuesto que no queremos porque ya las hemos pagado. No, es que está muy claro. Ese es un dinero que se ha desembolsado en su día y no tenemos por qué volver a pagarlo. Todo eso aumentaría los costos para los bolsillos de nosotros los trabajadores. En este momento los que estamos en esta mesa somos trabajadores todos. Yo antes era una empresaria, ahora soy una jubilada y entonces tengo que mirar hasta el último céntimo, como todo el mundo. No a los impuestos en las carreteras. Manuel, Pues sí, es que es lo mismo, es darle la vuelta otra vez, es decir, un impuesto totalmente insolidario, es muy difícil de acometerlo justamente, por eso he hablado de insolidaridad, y que normalmente siempre el que tiene menos poder adquisitivo es el que va a pagar las consecuencias. Y quien más utilice esas vías también, porque no es lo mismo yo que pueda utilizarlas 4 o 5 veces al año que personas que están aquí que a lo mejor las utilizan diariamente y no una vez, sí, sino aquellos 2 que veces. tengan que ir a trabajar en O a un estudiar. sentido o en otro, estudiar. María José. Pues yo, fíjate, me da esta risa. Yo si me quitan toda la zona azul de toda España, a lo mejor me convencen. A lo mejor. Y con eso te lo digo todo. Mal Pero invento ese de es la que zona azul, hombre, ¿no? Es que sacar el coche ya de casa es que te cuesta dinero por todos lados. Vamos a ver, hay un... Y menos te lo mal juro, que una vives, mafia. no vives en la zona centro de la ciudad, que hay algún señor de la zona azul que tiene una tirria determinada con determinados vehículos y va a la caza y captura a mí todos me los lo dice días. o me lo cuenta. No, es Incluso que eso lo he teniendo vivido el yo. cartel en el cristal, el cartel de residente, inclusive teniéndolo, el cartel de Bueno, un residente día también te multa. hablaremos de la zona azul otro día. David, entonces Hombre. no a las autovías de peaje. Nada. Y a la zona azul también, que como dice el chiste, que también lo repite mucho mi amigo, lo llaman zona azul porque atraco a mano armada en un parking público era ya muy descarado. No, pero hablando un poco en serio, yo creo que todos estos globos sondas a lo mejor los utilizan para ver qué piensan y es de agradecer que medios como este den voz a gente que pueda explicar su descontento. Ojalá y a nivel nacional o las tertulias que salen en la televisión puntera en print time, que también lo trataran, no solo siempre los mismos temas, porque haría una presión superior, porque volvemos a lo mismo. Es que no está en que nosotros paguemos por circular por autovías, como bien dice Isabel, que ya se han pagado, sino ¿por qué en vez de subir el impuesto no hacen de verdad política, que es difícil, pero para eso se meten en política, eso saben, llevan una responsabilidad y meten en mano a esos miles de millones que se han defraudado, que se han llevado, esos que no devuelven los bancos, las deudas que contraen los bancos cuando se adquieren con un piso y no pagan la comunidad? Uno a lo mejor no tiene mucha deuda, pero cuando tiene cientos de pisos son cientos de deudas. Pero ¿qué pasa? Que a determinados entes no los tocamos, no vaya a ser que nos alboroten un poco el cotarro y nos vayamos del poder. Que nos alboroten el cotarro o como terminamos, o bien yendo, como decíamos la semana pasada, a compañía eléctrica o bien a entidades financieras, se nos cierren las puertas. Por ejemplo, lo que pasó con las cajas de ahorro. Bueno, ejemplo. en este tema de las autovías, retomándolo, la única tristeza que puede ocurrir, digo tristeza, lo de, entre comillas, y por no decir otro término, es que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo y parece ser que tienen los dos la misma idea. Pues Con yo lo digo cual, que- en fin, que Dios nos tenga El pago confesados. simbólico los dos lo han tenido en la cabeza. Por eso digo que la idea parece ser que es de ambos partidos grandes
y que a lo mejor, bueno, pues tenemos que rezar, ¿no? Un pago simbólico es la voluntad, si quieres dar la voluntad. Pero es que la pasada legislatura ya hubo una subcomisión de estudio sobre este tema. Lo malo es que a la calle no podemos salir a protestar hasta que la propuesta no esté lanzada. 27 son los grados de temperatura que tenemos en la ciudad de Puerto Llano, y mientras nosotros saboreamos un poquito más de queso, ¿cómo se llama el queso, Isabel? El queso cuquerella, exquisito. Queso de Mahagón. rocinante. Rocinante. Y el fabricante es Cuquerella. Y naturalmente, mientras saboreamos eso, nos van a permitir que les dejemos hasta la 1:10 aproximadamente, que volveremos tanto en Onda Cero Puerto Llano como en IMAX Televisión. Adiós. Puerto Llano en la Onda, con Julián Camacho. Nos acaba de mandar un WhatsApp nuestra querida amiga Marianne Moore y me dice: tengo mono de tertulia. Pues vente, vente ya. Bueno, pues seguimos aquí con todos ustedes en directo en Onda Cero Puerto Llano y IMAX Televisión cuando son las 13:10 y seguimos con casi ya 28 grados centígrados de temperatura en la ciudad de Puerto Llano. Y vamos a tratar un tema que es bastante polémico, ¿no? Porque vamos a hablar del trasvase de agua al Levante. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha propuesto un nuevo trasvase de 20 hectómetros cúbicos para atender las necesidades hídricas de las cuencas receptoras durante el mes de julio. El Gobierno de Castilla-La Mancha, con su presidente a la cabeza, ha mostrado su enorme rechazo, dado que la situación de los embalses se encuentran pues bajo mínimos, más abajo del 25% de su capacidad. Pero ¿por qué sigue el trasvase? Es decir, si no tenemos agua en Castilla-La Mancha, ¿por qué tenemos que dar agua al Levante? ¿Por qué el Levante no utiliza las desalinizadoras? ¿Por qué? En fin, esto nos lo va a explicar seguramente mejor que yo David García. Lo de desalar el agua, según
la información que se recibe es que el agua resulta de un alto coste y le sale más barato trasvasar el agua de una comunidad a otra. Aunque no haya agua. Aunque no haya agua. Está bien. El problema, estoy en contra del trasvase, por supuesto. Estoy en contra de que las comunidades sean solidarias unas con las otras, no. Yo entiendo que si el pantano de Entre Peñas y Buendía estuviera al 100%, entiendo que si se le diera agua a quien no tuviese. Pero lo que me resulta curioso es, y no es un partido político u otro, o sea, que son los dos grandes partidos que han gobernado España y la comunidad, y sí es cierto que Emiliano García Paje ha mostrado su descontento con estos trasvases, mientras que María Dolores de Cospedal no, sino incluso que lo fomentó cuando estaba desde del gobierno nacional. De hecho, el Partido Popular a nivel regional sigue apostando por el trasvase. Pero lo que yo digo es a los partidos políticos, sobre todo a los gobiernos, esa valentía que tienen con Castilla-La Mancha de llevar el trasvase, porque esa valentía no la muestran en Cataluña con los millones de hectómetros de agua que se tiran al mar. Fíjate el Ebro, la cantidad de agua que tira el Ebro. Perdemos un montón de agua que pueden llegar para Castellón, que tiene un déficit también grande. No, sin embargo, que nos la quitan en el centro, donde estamos viendo el verano tan duro que estamos sufriendo de agua, y aún así nadie hace nada. Y hay que recordar que los pueblecitos que viven alrededor de los pantanos están sufriendo cortes de agua. Bueno, y de hecho aquí muy cerquita tenemos a pueblos como Granátula, Almagro, Moral de Calatrava, que están sin agua. Entonces decimos, ¿nos importa más, al gobierno le importa más que llegue el agua a Murcia antes que los pueblos, antes que los ciudadanos que viven al lado? Y luego otra pregunta que lanzo, ¿siempre seremos los mismos los que acabaremos pagando con nuestros recursos mínimos? Yo lo lanzo ahí porque me parece que hay una cierta valentía en unas comunidades que no las hay en otras. Y entonces cuando no existe esa valentía para que todos seamos solidarios, se está rompiendo el pacto social entre comunidades que tiene que haber. María José. Vamos a ver, un tema muy peliagudo. Pero yo Ya me has dicho que este tema no te gusta mucho. No me gusta porque la verdad es que hay veces que por mucho que me intento informar, cada vez me entero menos. Es la cruda realidad. Me pasaba igual que la semana pasada con la factura de la luz. Pues lo mismo con este tema. Pero yo, como castellana manchega, creo que no debería dar este tipo de opinión, pero ahí voy. Siempre me mojo. Como he dicho antes en el primer bloque, las playas, pagar por ellas, una playa es de todos. El agua es de todos. Intento comprender que Castilla-La Mancha sea, entre comillas, solidario con el resto de comunidades, sobre todo con ese trasvase. Pero tampoco entiendo cómo no se puede llevar a cabo una idea que además le hemos propuesto en varias ocasiones, años hay, Isabel se acordará, cuando hablábamos de este tema, porque las zonas costeras, Levante, Cataluña, todo eso, no invierten en desalinizar el mar. O sea, parte del agua, porque son ricos. Pero es que el agua es caro, ¿eh? Claro, es caro y el trasvase también es caro. Y sobre todo, pagar el precio que pagamos los castellanos manchegos cuando llegan épocas de sequía. Porque, si no recuerdo mal, como sigamos así, es que ni la fruta, ni la aceituna, ni nada de nada, ni las huertas vamos a tener para regar. Con lo que eso conlleva. En épocas de sequía, 4 frutos que puedan recoger es lo que luego encarece en el mercado el precio. Claro, no para los hortelanos, para los distribuidores que se quedan en el camino, como hemos dicho antes. Punto, llega la solidaridad. Ahora bien, en España no solamente existe ese trasvase, hay casi 50 trasvases intercuencas en el que no existe ningún problema. El único mayor conflicto que se genera es entre Castilla-La Mancha y las regiones de Murcia, de Almería y de Valencia. Hay que decir que Castilla-La Mancha es la única región cedente sin excedentes de agua. Es decir, como bien ha dicho antes Julián, hay muchos pueblos ribereños de los embalses de Entre Peñas y Buendía que están siendo abastecidos con cisternas porque no tienen agua. Esas cosas hay que paliarlas.
¿Cuál es la mejor fórmula? No lo sé. Habéis hablado antes del trasvase del Ebro. El trasvase del Ebro fue un invento, en este caso, del Partido Popular con José María Aznar. Se trajo 3.000 millones de la Comisión Europea para hacer ese trasvase de un agua que parece ser que se perdía. El Partido Socialista se posicionó en contra, pero no solamente el Partido Socialista, también los nacionalistas tampoco quisieron ese trasvase y ni siquiera tampoco dentro de su propio partido, Luisa Fernández Rubí, que entonces estaba gobernando, tampoco lo quería. Entonces, esto es una guerra política. En 2013 dice que se llegó a la paz del agua entre todas las comunidades, entre las 5 comunidades enfrentadas y demás, y se acordó que de 240 hectómetros cúbicos con Cospedal se pasase a 400 hectómetros cúbicos. ¿Cuál es el problema? Que actualmente los 400 hectómetros cúbicos para que se permita el trasvase, que es el nivel 3, está siempre presente, pero aún así Castilla-La Mancha está falta de agua. ¿Cómo se soluciona? Ese es el gran problema. En aquellos momentos hago un inciso en que habla Manuel de que gobernaba Castilla-La Mancha Cospedal. Cospedal, además de presidenta de Castilla-La Mancha, era la secretaria general del Partido Popular a nivel nacional. Correcto. Y no podía ponerse en contra de los gobernantes de Murcia y Valencia, que eran también de su mismo partido. Bueno, la pregunta dicha así, ¿es usted partidaria del trasvase? Yo soy partidaria de los trasvases, pero cuidado con los excedentes. La solidaridad del pueblo empieza por uno mismo. Es decir, si yo necesito el agua, no tengo excedentes. Si no tengo excedentes, difícilmente le puedo dar. Mis compañeros lo han explicado perfectamente. En este momento Castilla-La Mancha no tiene ni un litro en excedencia. No podemos estar a favor del trasvase. Si tuviéramos todas las cuencas de todos los pantanos y todos los ríos circulando con muchísima agua, por supuesto que sí, porque la huerta murciana hay que pensar en la exportación, lo que supone para nuestro país, lo que se recoge en Murcia y en Almería. Vamos a pensar en todo, que son divisas que nos entran, una cantidad de frutas y verduras que entran hacia la Comunidad Europea y el dinero que entra a cambio. Sí soy partidaria del trasvase, pero si hubiera excedente. Si no tenemos excedente de nada, difícilmente podemos dar. La solidaridad empieza por nosotros mismos. Primero vamos a beber nosotros y a regar nuestra pequeña huerta. Lo que no podemos hacer es tener maíz, donde mantener el maíz es muchísimo más caro que poderlo importar. Fijaros lo que os digo. Mantener maíz en esto o en Extremadura, donde hay que regarlo, sale más caro que importarlo. Con lo cual hay que hacer una idea del cultivo muy, muy estudiosa. Para eso están los ingenieros agrónomos y hacer el estudio donde puede ser rentable y donde no. El agua la necesitamos, pero el sobrante de agua hay que darlo donde nos es productivo. Hay que hacer también notar de que el gobierno regional está atado de pies y manos, no puede hacer absolutamente nada porque todo depende del gobierno central, que pensaban iba a paralizar el trasvase, pero que esto sigue igual. Sí, yo me temo que, y espero que no sea así, que ese trasvase no sea una consecuencia de que efectivamente Emiliano García Paje siempre ha estado en la corriente en la que no ha sido sanchista. Entonces espero que no sea una... No creo que sea un extremo la cosa. Pero esperemos que no sea por eso. Luego hay bastantes puntos, lo que decía Manuel sobre lo de que se sacó José María Aznar, lo del trasvase del Ebro. José María Aznar por aquellos entonces tenía mayoría absoluta y todo indicaba que Mariano Rajoy, sucesor, iba a revalidarla. Por lo tanto, no hubiera habido problemas en hacer el trasvase. Yo en aquellas épocas iba a veranear mucho con mis padres a Tarragona, Santa Bárbara, un pueblecito que tiene allí mi padre familia. Y yo vi la presión que hacían desde las ciudades hasta los pueblecitos para que no hicieran el trasvase. ¿Qué pasa? Cuando ganó Zapatero, hubiera sido, no es culpar a Zapatero, a cualquier gobierno como si hubiera sido de Aznar 8 años antes, que tenían minoría. Siempre necesitan a los partidos nacionalistas. ¿Qué pasa? Que el Partido Nacionalista, CiU, cogió el guante de lo que le decía a las sociedades. No queremos trasvasar agua, aunque la tiremos al mar. ¿Y qué dijeron? Si quieres que te apoyemos al gobierno, no al trasvase. Y si quería ser presidente del gobierno, que en ese caso fue José Luis Rodríguez Zapatero, no tuvo más remedio que tragarse el trasvase y cerrarlo. Un inciso solamente. El trasvase se tasjo segura, ningún gobierno del PP ni del PSOE lo quiere anular. De hecho, como tú bien dices, cuando lo del Ebro y demás se iba a hacer el trasvase y demás, efectivamente llega el gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y lo primero que hace es anular el trasvase del Ebro, pero no el trasvase Tajo Segura. Pero porque necesitaba a los nacionalistas y sin embargo Castilla-La Mancha no tiene un partido
regionalista. Pero no vamos que a ir a tenga la cuestión representación. política. La pregunta, y yo creo que No, queda no bien digas clara, eso que nos va a pegar Emilio Nieto, No, no, porque es que- él dice que si hay un partido regionalista en Pero Castilla-La no, Mancha. no tiene representación. Bueno, Sí pero hay, la no pregunta tiene que representación. Julián ha hecho ha sido clara. Sí al trasvase o no. Sí al trasvase si tuviéramos un excedente, porque sería repartir el agua. El decir no al trasvase quiere decir que no pensamos en nuestros vecinos, No, en no, nuestros sí, compañeros. en aquí nuestros- todos no. hemos dicho que sí, pero hay que tener en Siempre que cuenta haya el agua. Pero hay que tener en cuenta que ahora mismo no hay agua ni siquiera para Bien, en la ese subsistencia de caso sí, Castilla-La Mancha. sería sí, pendientes de que tuviéramos agua. Si no, no. Hombre, todo hay que explicarlo Es que para que la gente cuando lo entienda. partimos, el país está confeccionado en comunidades, debe de existir un pacto social entre comunidades en el que todos nos ayudemos cuando podamos. Pero como no está cuando- el es que pacto- el momento siempre debe haber hay un pacto, por ejemplo, de convivencia entre las personas que normalmente debe haber cuando vives en un piso compartido de estudiantes, existe un pacto no escrito en el que guardamos Pero la forma. hablaríamos de un país en el cual no existen nacionalidades independentistas, ¿no? Es decir, en ese caso todas las comunidades serían solidarias, pero en este caso los vascos no van a ceder nada, igual que no van a ceder los catalanes, y si me apuráis, los gallegos, los valencianos y los isleños de Baleares. Sí, señor. Así es. Desgraciadamente es así. Así es así de claro. Pero ahora está gobernando Pedro Sánchez. Tiene aquí, en Castilla-La Mancha, a García Paje, que dice no al trasvase. Pero tiene en Valencia a Ximo Puig, que dice sí al trasvase. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Seguir. Pues de momento lo que va a Pues hacer, cabrear a todos, con perdón. de momento Al final. lo que va a hacer es escuchar a los que viven en la zona de la ribera. Sí, porque si no hay agua no podemos dar agua. Exactamente, Está para que claro. también dé su opinión. También es verdad que lo que a mí me parece muy asombroso, los años que llevamos hablando sobre los trasvases, los años, por lo menos que yo recuerde, por lo menos 13 o 14 Pero años. es que no ha llovido, es que también hay que considerar eso, que Sí, no ha llovido. pues por eso digo más, apostemos, invirtamos en desaladoras. Que es El la, costo es la es muy mejor. elevado. Da igual el costo. Pero se está demostrando que son inoperantes. Donde tanto se tira el dinero en otras cosas, la mejor opción por expertos es las desaladoras. Sí, pero eso supondría unos costos, si fuera para la agricultura, elevadísimos. Pero tú sabes el intercambio, porque entonces eliminamos comunidades y nos quedamos otra vez con el gobierno central y fuera comunidades. Y no hay peleas, porque tenemos hasta fronteras en eso. Pero lo que yo estoy diciendo, tú imagínate, si hay desaladoras, mientras tanto se invierte, podríamos ayudarnos unos a otros. Sí, pero si el cuando coste de tengamos una hortaliza, nosotros... si el coste de la hortaliza es de una desaladora y el norte de África Sí. exporta hacia la Comunidad Europea, siempre saldrá más competitivo el de ellos que el nuestro. Sí, Por tanto, Isabel, todas estas cosas hay que estudiarlas muy Pero detenidamente. Isabel, yo tampoco estoy de acuerdo en que demos al producto exterior más salida que al español. Yo lo que voy con esto es que cuando tengamos, nos falte agua en Castilla-La Mancha, ellos con la desaladora también nos pueden ayudar. Pues cuando nosotros tengamos exceso podremos ayudarles. Cuando yo era pequeño estudiábamos en el bachillerato que España, había dos Españas, la España húmeda, que es todo el norte, y la España seca, que es todo el sur. La España húmeda debería ser la que proporcione agua a la España del sur. Máxime, como digo, como cuando ríos como el Ebro pues vierte constantemente una gran cantidad de agua al mar, ¿no? Ese agua se tendría que aprovechar para el resto de las comunidades, pero eso sería un gran pacto nacional y un gran trasvase nacional que en estos momentos, tal como están las cosas, es inviable. Si me permites un segundo, a lo que has dicho, que entonces hay que invertir mucho dinero, también se invierte muchísimo dinero en armamento. Ahí podemos estar totalmente de acuerdo. Cuidado. Y como le den a un botón, ni armamento ni leches. Uy, no pasa nada. No pasa nada. Salimos Son los volando nervios del acopado. Son los nervios, perdón, ya la he liado. Dale. Es que cuando hablamos de inversiones vamos a pensar un poquito que hay Yo no otras me cosas. refería a la inversión en la desaladora, me refería el coste de desalar el agua. El coste de desalar el agua es muy superior Sí. para que luego la hortaliza sea Y rentable. inoperante hasta Entonces, ahora. eso es lo que hay que calcular. Mucha María José sardina, Copado, por que ejemplo. pone mucha pasión en todo lo que dice. Pido mil Y disculpas. no No, pasa no, nada queda porque alegría, esa es alegría es sidra Mira, es alegría. y está bien. Ahora, lo que Nos sí hemos regado. podemos alegrarnos de que ahora mismo Castilla-La Mancha está en la Comisión de Explotación del Trasvase, es decir, ahora ellos van a tener voz y voto para decidir qué agua y cuándo se debe de traspasar, y también ha tenido la última sentencia del Tribunal Supremo que le ha dado la razón en el sentido de que se van a derogar determinados artículos del Plan Hidrológico Nacional y primero, el agua será para beber, segundo, para regadío,
pero regadíos de En agricultura. ningún caso para campos de golf. Efectivamente. Y tercero ya será para uso recreativo. Correcto. Bueno, pues nada, así está la situación y lo Bueno, que sí. y después no hemos hablado que del señor Francisco Turrión, que es un hidrólogo de allí, de la parte levantina, que dice que tienen suficiente agua en los pozos para poder abastecer a Murcia, Almería y demás. De hecho, hay un documental que está cofinanciado con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el que efectivamente Yo no estoy segura pone que el prueba. acuífero 23 y 24 tenga ¿Verdad agua suficiente. o fase? Pues no me lo creo. No me Pues- lo creo, porque tengo pozos y sé cómo están los acuíferos. No me lo Hablamos al micrófono, Isabel. Sí. Para que te escuchen Tienes razón, tu sí. reflexión. Quería terminar con una última conclusión, y es lo que hablábamos de lo de, en este caso, el presidente en funciones, entre García Paje y Ximo Puig, que cada uno le dice una cosa. Ahí es donde debería demostrar altura de político, decir, sí, el trasvase sí, como yo creo que ninguno estaría de acuerdo, pero debes de comprender, Ximo, que Castilla necesita el agua y no se la va a quitar para que vos... Bueno, es que Isabel lo decía, la caridad empieza por uno mismo, por Y- consiguiente no puedes dar lo que no tienes. Y luego me gustaría dejar ahí en el tapete a los votantes de Vox de qué piensan cuando los que han votado a Vox, y ahora que hay un representante por Ciudad Real, porque otras provincias no lo tienen, Sí, sí. qué piensan, o Nuestro si querido lo amigo, saben, que era de tertuliano, es tertuliano. de que Santiago Abascal va a Murcia y se va a reunir con los que reciben el agua y está totalmente a favor de que se siga traspasando agua sin filtro. Bueno, esa sospecha tenemos también del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Bueno, ¿no? pero yo te digo que la no está en noticia. contra de ese trasvase. Y que era el abanderado en primer lugar, del agua para todo y más, pero ahora... Y yo creo que los castellanos manchegos llega un momento en que tienen que levantar la voz y decir, mire usted, no le puedo dar lo que no hay en primer lugar. Y en segundo lugar, primero yo y después... Lo que me sobre, está claro. Bueno, pues nada, así están las cosas con este tema del trasvase al Levante que sigue cabreando a tanta gente, empezando lógicamente por el gobierno regional, que no puede hacer absolutamente nada, dado que, insisto, es un tema y una competencia del gobierno central. Pues hemos agotado este tema, así que nos vamos a ir unos minutos, 5 tan solo, a publicidad, tanto en Onda Cero Puerto Llano como en IMAX Televisión, y vamos a volver con un tema... ¡Ay, qué tema tan preocupante también! Vamos a hablar de las agresiones que se producen, 490 agresiones el año pasado a los médicos en toda España. Hasta luego. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados.
En Segmentos TV, hacer realidad una idea es además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV, la productora. Seguimos aquí con todos ustedes en directo, 1:34. Gracias, Juan, que nos está viendo en el viso del Marqués. Muchísimas gracias por estar viendo junto con otras personas que nos escriben a través de los WhatsApps. Vamos con un tercer tema. Voy a empezar también por Isabel Rodríguez, porque se han producido 490 agresiones a médicos en España el año pasado, 2018. El 59% de esos 490 son médicos mujeres y el 85% de los ataques se producen dentro del sector público, de la sanidad pública. Esto es una lacra. Esto es una lacra que hay que acabar con ella sí o sí. ¿Verdad, Isabel Rodríguez? Por supuesto que sí, Isabel, y para todo el mundo. Eso es lo último que una persona debe hacer. Yo entiendo a veces que la gente, el estado de los nervios, en la situación de la familia, las consecuencias, a veces hay que ponerse en el puesto de todo el mundo, por parte de los médicos que están hartos de tener que recibir a cientos de personas. Yo hablo desde la parte que me toca, porque está casada con un médico, pues 35 años, un médico, y además era médico y director de hospital, ya lo he dicho unas cuantas veces. Y a veces venía a mi casa desenfrenado, porque claro, tenían que visitar en 5 o 6 minutos a un montón de gente. El estado del nervios del médico es muy fuerte. Y yo entiendo que el paciente a veces también es exactamente igual. O sea, ¿cuántas? Esa de 400 y pico, ponerse a pegar a los que están como sanitarios, debíamos de haber puesto también cuántas visitas tienen todos los médicos de este país y qué incidencia eso produce, la cantidad de... Estando totalmente en contra de levantar la mano, no solo a los médicos, a cualquier persona. Estaríamos que salíamos a la calle a pegarle palos a la Guardia Civil o palos al Sereno o a quien sea. Soy contraria a pegar, indudablemente. Eso quiero que quede claro. Pero también entiendo que el estado de nervios, de tener que visitar tantísima gente en tan poquito tiempo, haga que algún paciente se descontrole por los nervios, por la situación, por el enfermo que tiene en casa, porque cree que está mal atendido. Y no es que esté mal atendido, es que ese médico está sobrecargado de trabajo y el hombre no da a más. Fíjense ustedes que les ponen pacientes, 20 pacientes a lo mejor para 1 hora. ¿Cómo puede visitar un médico 20 pacientes en 1 hora? Es imposible. Por lo tanto, hay que ponerse en el sitio de ambas partes y contraria totalmente a pegarle a cualquier médico y a cualquier persona. Manuel. Es que el estado de nervio es recíproco en este caso y todavía no se ha oído que un médico en estado de nervio le pegue a un paciente. No es admisible. Es decir... aunque algunas veces los pacientes lo merezcamos, ¿verdad? Aunque algunas veces, por lo menos, alguna collejilla. Por sí. decir algo gracioso. Por decir algo. Antes... Las profesiones de riesgo era pues ser militar, ser guardia civil, ser policía. Hoy, desgraciadamente, el médico internista o el médico de familia se ha convertido en una profesión de riesgo. Es triste que en un país tenga que haber un observatorio que dictamine cuántas agresiones anualmente hay hacia el personal sanitario. Y también es triste que en un país civilizado como el nuestro haya un día que celebremos contra las palizas a nuestros propios médicos. No es admisible en un país que ocurra esto y tampoco hay que achacarlo
como han dicho antes, al estado de nervios y demás. Los hospitales pueden no funcionar perfectamente, puede no tener el tiempo suficiente para ser atendido correctamente, pero es que muchas veces simplemente se llega a las discusiones y no solamente a la agresión física, sino que hay vejaciones, hay insultos y hay humillaciones simplemente porque no te recetan lo que tú quieres. Es decir, muchas veces te pones tú en el papel de médico y el médico te tiene que recetar exactamente lo que quiere. No es admisible esto y desde luego hay que ponerle coto. María José. Esto va mucho más allá. Lástima que no tengamos un sondeo con datos de que, por parte del personal sanitario, de los médicos, que les pasa lo mismo. No olvidemos que a los profesores les está pasando lo mismo. Pero yo sí he hecho un pequeño sondeo entre el personal médico. La mayoría de esos casos, de esas agresiones, la sufren porque el paciente se cree con más derechos que obligaciones. Por lo consiguiente, al médico se le han quitado los derechos y le han dado más obligaciones. Y añádele que no están respaldados en la mayoría de las ocasiones por gerencia. Me explico. Si un médico cree que no es necesario hacer esa prueba diagnóstica, el paciente le contradice, el médico sigue diciendo que tiene una circular, por ejemplo, que esa prueba diagnóstica no tiene que mandársela, ni puede mandársela, porque ha dado la orden gerencia. El paciente se pone burro, se pone violento, se pone agresivo, se va a gerencia, se queja y gerencia llama al médico y le dice: mira, para evitarnos problemas, házela. Después de toda la trifulca. Si no te pone una ambulancia, te crees con derecho a ponértela, pero luego tenemos 40 coches en la puerta. Ya no hay vecinos tampoco que te puedan ayudar. Utilizan los servicios médicos esos pacientes como les da la gana. Y sí, están reconocidos como autoridad, o iban a reconocerlos como autoridad, pero que los reconozcan no significa que les dan en todos los derechos como autoridad. Y ahora ya, si quieres, seguimos ampliando, que hay más información. David. Respecto a los datos que se han puesto sobre la mesa, me llama especialmente dos la atención, y uno que estoy de acuerdo con María José sobre los profesores y los médicos, pero yo no solo acotaría ahí. Sé que son profesiones cualificadas y que necesitan estar más en el tapete, pero yo también he percibido la falta de respeto y de educación respecto a personas que están de cara al público en general, dependientes, hosteleros, personas que trabajan en una gasolinera, en cualquiera que esté de cara al público. Ya se ha perdido el respeto, y yo siempre evoco a una falta de educación. Yo soy a lo mejor idealista y pienso que eso de que el niño te diga mamá quiero esto, toma, papá quiero esto, toma, conlleva que se está creando una generación, o se han creado unas generaciones en las que se piensa que lo que ellos pidan por la boca tienen que tenerlo sí o sí, y ya. Y eso provoca que si el médico le dice no te puedo hacer la revisión hoy, tiene que ser de aquí a 3 días, no, es que de aquí a 3 días me voy a no sé dónde. No, de aquí a 3 días tienes la revisión, si la quieres bien y si no, también. ¿Qué pasa? Que hay gente que no se lo toma de igual. Luego me llama la atención cuando se dice de que sobre el machismo, que el 59% creo que se ha dicho que son sobre las mujeres. Pero no hay un estudio de que sea... Ahí se pone que el 59% de las agresiones van sobre las mujeres. Eran mujeres. Entonces... Sí. No digo que sea médicos eran mujeres. Sí. Claro, yo no quiero acotar a que sea un machismo de que solo sean hombres, que también son propias mujeres las que... Puede ser que haya más mujeres prestando servicio de médico. Existe la concepción en la mentalidad de que la propia mujer se cree que la mujer está por debajo del hombre. Y eso no tiene más que ver si vemos en las generaciones. Por ejemplo, a lo mejor como mi abuela, o yo no la conocía, mi bisabuela, que tenían una mentalidad y una educación diferente a la que pueda tener hoy, a lo mejor la que podamos tener nosotros. Y eso provoca que a lo mejor vean que un médico tenga más autoridad que una médica. Y luego, sobre el 85% se dedica en el sector público, lo que creemos que es de todos y lo que nosotros mandamos. Sin embargo, en el privado, como lo pagamos, el que va ya sabe que si tiene una educación, eres bienvenido, aunque pagues. Pero si pagas y no tienes educación, estás fuera. Son datos a tener muy en cuenta. Es el hecho de decir, tengo más derechos que nadie. No, usted tiene sus derechos y sus obligaciones, claro, que es el respeto al prójimo. Usted tiene que ir hablando con naturalidad. Claro, pero usted no puede ir... Lo que yo me resulta es que el que va a lo privado, que dice, pues yo quiero el servicio privado, y va y lo paga, sabe que tiene que guardar unas composturas, o al menos, aunque no sea al 100%, se guarda compostura porque sabe que no vale con pagar y ir,
que tienes que guardar unas composturas. Ahí el médico está más protegido que el público, en el que vamos todos, cada uno de una madre y nuestro padre, y con diferentes educaciones. Hay que decir que siempre tienen que ir de la mano. Por ejemplo, el sindicato, gerencia, sea del área que sea, y tienen que ir de la mano y de acuerdo con unos profesionales. No se les puede dar unas órdenes y luego llevarlas a cabo y contradecirse. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo añadiría más todavía. Es que esas son denuncias puestas. ¿Y cuántas no se han puesto? O no se pueden probar. No es porque no se puedan probar. No se han puesto, primero, porque no tienen el apoyo de gerencia. Segundo, porque tienen que perder días de baja. Si hacen la denuncia con unas lesiones, tiene gerencia que coger y contratar un personal mientras cubren esa baja, perder días de trabajo para ir a testificar, y en muchos casos el personal médico, como ve que no merece la pena, no lo hace. Pero es verdad que hay que añadir también la xenofobia. No olvidemos que parte de esas agresiones son a profesionales que son de otro país, en el cual el paciente va, como no le recete lo que a él le da la gana, se ve que ha estudiado también medicina, empieza que si Sudaca, que Oye, si perdona Mónaco. un momento, que es que nuestros profesionales se van fuera y nos quedamos con los que vienen de Sudamérica, porque eso también me ha pasado en los últimos días en toda la medicina que he tenido que ir por unas cuestiones de mi hijo. Me he encontrado con un montón de sudamericanos que antes estaban los españoles y ahora ocupan la plaza los sudamericanos. Empiezo a pensar que es que cobran menos esos médicos que cobraban los nuestros y por eso los nuestros se han ido para Europa y aquí estamos cogiendo los que vienen de fuera. Exactamente. Es que me entra la duda a mí ya. No, pues te voy a contestar. Mucho de ese personal sanitario, si viene cobrando, están igual de preparados que los de aquí. Lo que pasa que el de aquí exige más salario, en la mayoría de los casos. Y se van fuera a trabajar porque se ven mejor remunerados. Es lo que digo, es que no tienen apoyo. No tienen apoyo y todo está permitido. Y esa frase de yo te estoy pagando, que de eso vives, que para eso pago mis impuestos, no señor. Que para eso te doy de comer, no señor. El que da clases como profesor le da de comer su trabajo, no lo olvidemos. Oye, y el respeto Y al a la médico gente. igual. Perdona que te interrumpa, el respeto de ir a la consulta de un médico que antes iba como vestido, un poquito Exactamente. arreglado. Ayer que estuve yo en la consulta del médico, pantalón corto, camiseta, digo, pero bueno, ¿esto qué es? Si esto parece que vamos de camping. No, hombre, también ha cambiado muchísimo Sí. todo. La gente normalmente el profesional sanitario ha intentado ser más cercano al paciente, pero que sea cercano al paciente no significa que el que da la mano te coja el brazo, que es lo que está pasando. Pero es por lo que digo, porque aunque se les reconozca como autoridad, no son realmente autoridad. De hecho, yo me acuerdo que hace un tiempo estaban todos los centros de salud y los hospitales, no solo tenían un guardajurado, tenían más. Los eliminaron a todos. Los guardajurados dejaron de estar. Como hubo varias agresiones, y hablo, por ejemplo, de aquí de Puerto Llano, volvieron a implantar el vigilante jurado, que está uno en cada centro. ¿Qué pasa? Que no todos los centros tienen el mismo riesgo. Vamos a hablar, claro. Un vigilante en lo que puede dar lugar a que dé abasto en un centro, en otro no. Porque los pacientes no son todos lo mismo. De todas maneras, yo creo que es parte de la educación que estamos dando hoy en día, ¿eh? Siempre se ha tenido el respeto hacia la gente y hoy en día yo creo que se ha perdido bastante respeto hacia el prójimo. Yo, en líneas generales. Sí, pero es que antes tú ibas el profesor se quejaba de ti y tenías que tener el respeto, porque veías como autoridad a tus padres y al profesor. Pero bueno, ¿cómo ahora iba yo a es que decirle nadie ve como autoridad a nadie? A mi padre que me había dado un cachete a la profesora? Si me dedico a mi padre que me ha dado un cachete, me cobro con 3. 3 me dan en casa. La verdad es que esto es una cuestión de valores que se están perdiendo desgraciadamente en nuestra sociedad, pero yo quiero preguntaros qué hay que hacer entonces con ese paciente que agrede al médico, qué hay que hacer con él. Sanción económica. Aparte de denunciarlo y que lógicamente Sanción económica. los jueces digan lo que tengan que decir, pero ¿se le debe prohibir ya que vaya al médico? Tampoco, porque al fin y al cabo, vamos a suponer, también paga sus impuestos y también tiene derecho a una sanidad pública. Ahora, pero si tú has agredido una buena sanción económica y si Pero en bueno, un caso ¿qué hay es lo algo que más duele? Buena sanción económica. y si en un caso
hay algún tejemaneje que resulta ser insolvente, trabajo comunitario, multiplicado por 3 la sanción económica. Y trabajo. Así, Ahora mismo está blindado ya. pero es que estamos hablando aquí de muchos aspectos que atañen a la educación. María José ha sacado la xenofobia, ha sacado como que el mayor grado es el ataque a las mujeres. El machismo. Y solo se habla de médicos y de médicas, pero no se habla, y el personal sanitario de celadores, celadoras, enfermeros, enfermeras, que seguramente incrementan eso por 3, porque si el médico es la autoridad, los que no son la autoridad, imagínense el respeto que pueden llegar a tener por parte de los descerebrados eso. Y luego, es verdad que siempre nos ponen en foco las negligencias que se hacen en algunos casos. Pues ahí es donde está. El médico, cuando hace una negligencia, paga. No digo yo económicamente, pero con una sanción, la seguridad social. Habrá que dejar en manos la salud, en manos de los profesionales. Yo nunca le he exigido... Vamos, yo he tenido buenas experiencias, por desgracia. Por suerte he tenido buenas experiencias ante una desgracia de los médicos y no tienes por qué exacerbarte más ni menos. O sea, si ellos saben lo que tienen que hacer, déjalos trabajar. Igual que Julián, pues sabe perfectamente cómo tiene que dirigir la respeto tertulia. y la educación que te estoy diciendo. Debemos educar a la gente en respeto y educación. Y para eso está, pues tienes la gerencia, para eso están los libros de reclamaciones para apuntar. Está, pero pegar a una persona que tienes enfrente, que dependes de él, porque tarde o temprano volverás otra vez a la sala del médico. Cuidadito, porque tarde o temprano volverás. Y tienes el antecedente de pegar a ese médico, el que te vaya a atender, sabe que tienes puesto. Cuidado que este sacude. Con lo cual yo no me fiaría de la próxima enfermedad, yo si fuera médico. Tú has lanzado una pregunta que dice, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se evita? Sí. ¿Qué se hace con un agresor de la calle? O el que maltrata a una mujer, o la mujer que maltrata a un hombre, o el que va por la calle y agrede a otro. Pues lo mismo. Con los médicos, con el personal sanitario, porque yo sí he nombrado a todo el personal sanitario, David, les está pasando lo mismo que también que al cuerpo de policía. El cuerpo de policía está maniatado. Bueno, ahí tenéis la última sentencia de esa persona que apuñala al jefe de la policía en un pueblo de la costa, y el juez, bueno, lo sanciona a esta persona. El fallo consiste en 2 años de cárcel que no va a cumplir porque al ser menor de 2 años no va a ir, y una multa de 2.000 euros, y no ha pasado nada. Le dan los atenuantes de que se ha arrepentido antes y que ha pagado todo lo... Y que no tenía antecedentes, que eso también pesa bastante a la hora de meter en la cárcel. Sí, pero el otro se ha quedado con la... Exactamente. Con la puñalada. Pues el otro entonces, con la puñalada. Claro. ¿Cómo se puede evitar? Pues haciendo sanciones ejemplares. Sentencias que crean esperanza y conformidad y seguridad a todo ese tipo de personas que están cara al público. Como Los médicos del dicho. sector público ya están blindados, que es lo que quería hacer antes. En 2015 se hizo una reforma del Código Penal y ahora mismo una agresión a un médico está catalogada como un delito de atentado contra la autoridad. En el sector público, cosa que en el sector privado todavía no está. Por eso te decía que está reconocido Bueno, como apenas autoridad. se produce en el sector privado, sí, el 85% en el sector público. Exactamente, date cuenta que como bien empezaba Isabel diciendo, es increíble que tengas que tener cada 15 minutos 8 personas en la agenda. Sí, pero mira, según los datos que hay, lo que tú decías, por eso es que es muy difícil probarlo. Solamente el 12% son ataques físicos, que son lo que tú puedes probar y puedes denunciar y se puede actuar contra la persona. Pero hay un 56% de amenazas y un 32% de insultos. ¿Cómo los pruebas? Pues con cámaras de videovigilancia. Yo creo que tampoco son Sí, pero las innecesarias. cámaras de videovigilancia también pueden atentar contra tu intimidad. Dentro de una consulta, no. A no ser que esté... No tienes por qué ir dirigida a donde exploran los médicos. De todas Puede ir maneras, dirigida hacia este- la mesa donde Escucha, tiene el en este diálogo. país estas cosas todavía no se tienen en cuenta. En Estados Unidos sí, pero nosotros las pruebas de que tú grabes y todo eso no se suele tener en cuenta por los jueces, ¿eh? Sí. Lo digo, no es Es probatorio. muy complicado. Te digo una complicado. cosa que me dijo un día un abogado. Complicado. Puede ser que no lo tenga en cuenta, pero de momento el juez ya la ha visto. Ya, pero Amiga. yo pero- tengo un hijo juez y Puede a ser veces se lo pregunto y... a veces puede ser contraproducente la grabación porque esa persona puede decir que tú fuera de la consulta sí la has insultado, pero en la consulta no la has insultado porque sabías tú que estaba grabando y ella no lo sabía. O sea que lo de grabar
Pues dejémoslo entonces como está. También se creó la figura del interlocutor policial sanitario en este caso, que se implantó en Cataluña en el 2006 y sin embargo las agresiones no han disminuido, sino que han aumentado, que no sirven nada. Y después también, porque hay unas regiones donde las agresiones son mayores que en otras. ¿Eso qué quiere decir? Que unas regiones son más educadas o menos educadas que otras, o simplemente que unas regiones tienen un mejor sistema de salud Te que contesto, otras. ¿por qué dentro de una misma ciudad ¿Por hay qué? zonas donde hay más agresiones que en otras? En unos centros de salud no hay ni una sola agresión y en los otros hay 40.000. Pues se supone ¿Por qué? que las Hace un agresiones estudio sociocultural y económico. Son por deficiencia Sociológico, del sistema. diría yo, dado que evidentemente los valores se están perdiendo, ya la educación también. ¿Cómo dice Isabel? Y cuando la persona está formada y es educada y es consciente de la situación, no agrede porque te han dicho que no te Educar van a la población, recetar el correcto. omeprazol, Educar por es la ejemplo. educación. ¿Y dónde Pero empieza? En las aulas. No, Claro. empieza en la En la casa. administración y No, en la casa. Empieza en la cuna, educación es en la casa. cuna. La educación es de la familia, potestad colegio de la enseña. familia y debe ser la familia. Luego uno se forma con el colegio, pero la educación y los valores se aprenden y se deben dar en familia. Para Julián. que cuando uno sea mayor tenga en cuenta cómo ha vivido y cómo le han Es que, educado. Julián, eso de decir que mis hijos son mis amigos, mire usted. No, mis eso es hijos una serán mis amigos, solemne pero no tontería. señor. Tú eres mi hijo Claro. y te debes unas Eso obediencias es y una unas normas solemne en mi tontería. casa. Y eso es así. Los hijos nunca pueden ser No. amigos de los padres, ni los padres de los hijos. Pueden contemporizar, que es otra cosa. Es otra historia. Pero en ningún caso amigos. Cada uno tiene un nivel distinto y eso lo aprenden los hijos cuando luego a su vez son padres. Me gustaría añadir en un breve segundo de parte un comentario que me han hecho la mayoría del personal sanitario con el que está hablando. Muchas de las agresiones no se llevan a cabo, no llegan a terminar en agresiones ni verbal ni físicas porque el personal sanitario cede y le da al paciente lo que el paciente quiere por evitarse complicaciones, porque no tienen apoyo. Bueno, la verdad es que ya el hecho de que tenga que haber un guardia jurado en cada centro o en cada consulta ya es un problema, ¿no? Yo creo que es un coste adicional que además atemoriza a cierta gente. Hay otros que les da igual, pero esos son los que van a crear problemas en todos sitios, vayan donde vayan, ¿no? El que no debe nada no teme. Claro. Ya, lo que pasa es que vamos hoy en día, ha cambiado mucho la situación, vamos todos calientes, vamos todos quemados, la situación hace que estés nerviosa. A veces mucha gente que tiene ese comportamiento en circunstancias normales no lo tendría. Os voy a contar una anécdota de esta mañana. A mí una persona ha tenido un problema con su hija ha tenido que ser operada de urgencia y ha sido tratada en el hospital de Ciudad Real. Y me decía, qué maravilla el trato, el comportamiento, las enfermeras, los médicos. Dice, sin embargo, en otro centro, hablaba del de Puerto Llano, es todo lo contrario. ¿Por qué? Bueno, cada uno cuenta la feria como le va. Eso es Exactamente. evidente. Yo, es evidente. no es por nada, pero voy a ser objetiva. En los últimos tiempos, cada vez que he tenido que estar en el hospital por un motivo u otro, os garantizo que el trato ha sido genial, ¿eh? También depende de la persona, del profesional que está al otro lado. Bueno, entre comillas, porque si en un momento dado es el que provoca todo este tipo de discordancia, de profesional no tiene En nada. resumen, estamos en desacuerdo con que se produzcan agresiones a los sanitarios. Por supuesto, es lo último, a los sanitarios y a cualquier Ni a persona. cualquier persona, Contraria pero en y- general estábamos a hablando de los sanitarios, médicos, por los supuesto. sanitarios. Manuel, Por supuesto, y que vuelva el respeto y la ley la educación. con toda la fuerza y toda su carga. Indudablemente. María José. El respeto mutuo, ante todo, ni de un personal al paciente ni del paciente al personal. David. Yo estoy en contra de toda agresión física y de hecho nunca he tenido una pelea, porque siempre mi padre, que dicen que no son los amigos, para mí es un amigo y el que mejores consejos me da, dice que ni una guerra ni una pelea soluciona nada. Pero de algunas cosas, otras no comentaréis, ¿no? No, sí, hablamos Es de que todo. entre los amigos se comentan hasta los que nos... Y que tú eres joven, espérate que llegues a mis años, ya veremos a ver si tienes o no peleas. Hombre, espero Ay, que señor. no. Bueno, que hasta aquí vamos a dejar el tema. ¿Saben ustedes que esta tertulia ciudadana que se produce los miércoles en directo en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión se repite a las 5 de la tarde en la televisión y después de la película de la noche también los miércoles? Pero si usted por H o por B se la ha perdido, no se preocupe porque el viernes, el sábado y el domingo la puede ver. Por cierto, hablando de pelis, yo le voy a contar a todos ustedes que todas las noches y Más Televisión a las 10 pone una magnífica, créanme, magnífica película. Hoy, por ejemplo, hoy miércoles pueden ver La Senda de la Justicia. Mañana jueves,
Qué peliculón. Tambores lejanos. El viernes, Lejos del mundanal ruido, también otro peliculón. Y el sábado y el domingo vamos a poner a Fanny, que también fue muy exitosa. Todo eso en IMAX Televisión. En el control de sonido ha estado nuestra querida Maribel Martín. En las cámaras han estado Víctor Martín y Carlos Martín. Los tres se llaman Martín y no se tocan nada, ¿no? Bueno, se toca. creo yo. Y en la realización, Fernando Gianbruni. Nos vamos, les dejamos a todos ustedes con la canción completa de nuestro querido Rafael. Ya saben, hemos empezado con ella porque ¿qué sabe nadie? Que sean felices hasta el próximo miércoles. Adiós. De mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto, ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero, ¿qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. Aquello que me preocupa. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.